Bienvenidos. Este es el pilar fundamental de la medicina bioreguladora que se llama inmunomodulación. Para entender este pilar voy a dar unos datos fundamentales de lo que es precisamente la teoría de las medicaciones de múltiples componentes y los mecanismos de acción a nivel celular. Lo primero es que tenemos que entender que esta medicina es una medicina basada en medicamentos de muy baja dosis, denominados clásicamente homeopáticos, pero que a nivel farmacológico se llaman medicamentos de baja dosis, y así lo encuentran en la literatura internacional. Lo segundo es que los medicamentos de baja dosis pueden tener múltiples acciones en las células, y estas acciones en las células van de acuerdo a los componentes que el medicamento tenga. Por lo tanto, puede haber más de un camino terapéutico a nivel celular precisamente producido por los múltiples componentes que un medicamento tiene. Así que ese es un punto fundamental de lo que es precisamente la terapéutica bioreguladora a nivel de las células. No existe un solo receptor que reciba una única información, sino que pueden haber múltiples receptores o múltiples sitios en donde el medicamento de múltiple componente tiene efecto. Por lo tanto, al entender esto, tenemos que entender que en medicina bioreguladora tenemos una medicina que es capaz de restaurar la salud teniendo una regulación en múltiples blancos. Eso quiere decir, ejemplo, si ustedes, para ponerlo en un contexto, utilizan un agua de alguna aromática, infusión, para el dolor, ustedes podrían mezclar infusiones, caléndula, llantén, a manzanilla, diente de león, que es lo que clásicamente le dan a una persona cuando tiene un cólico o algún malestar. Pero todos sabemos que todas ellas causan bienestar. La diferencia en esto es que no la damos completa, sino diluida y mezclada. Por lo tanto, los componentes múltiples van a tener un efecto múltiple en las células, pero sobre el mismo camino terapéutico. Esto es algo muy importante porque claramente nos habla de que tenemos una regulación en múltiples blancos. Lo segundo en medicina bioreguladora es que el tratamiento se hace de acuerdo al estado de la enfermedad. No es lo mismo estar dando una terapéutica para un proceso agudo que tiene solamente una semana o dos, a dar un tratamiento para una enfermedad crónica que lleva mucho tiempo, meses o años produciendo malestar. Por lo tanto, ese es otro punto fundamental para entender que no todos los medicamentos funcionan en el mismo momento. Y el tercer punto es el que vamos a ver ahora, y es que múltiples componentes en un medicamento estimulan mecanismos de regulación de manera directa en el cuerpo. No existen muchas medicinas en el mundo que puedan aumentar la capacidad de que las células se activen o que el propio cuerpo haga un balance. Ustedes no han escuchado eso de que un acetaminofén te restaura el equilibrio ácido-base o una aspirina te mejora la capacidad neuroinmune. Eso no existe. En la terapéutica tradicional, los medicamentos tienen un efecto basados en un blanco. En la terapéutica de bioregulación, múltiples componentes a bajas dosis pueden permitir la estimulación de mecanismos de regulación en diferentes partes del organismo. Y ese es uno de los componentes de lo que es la base de esta medicina bioreguladora de sistemas, y esta base precisamente es la homotoxicología. La ciencia clásica que se creó hace casi 90 años y desde la cual el doctor Rekeveig nos enseñó precisamente que habían tres pilares basados en los conocimientos que él acumuló como patólogo en Alemania, y que lo que hizo Rekeveig fue entender que existían algunos componentes naturales que se iban juntando y que la gente los utilizaba en la antigua farmacopea. Recuerden ustedes que la farmacología antigua era la farmacología clásica, en donde usted llevaba la receta
a la botica y le ponían ácido acetilsalicílico, bórox, agua, etanol, etcétera, y eso se convertía en un ungüento, en una loción o en algo para tomar. Así funcionaba. La diferencia es que Reykjavik entendió precisamente que habían plantas antiinflamatorias. Dígame el nombre de alguna infusión de estas antiinflamatorias, como las acabo de decir. Llantén, caléndula, manzanilla, etcétera. Y si esto lo mezclan en varios componentes, pues tengo una mezcla de medicamentos capaces de lograr un efecto antiinflamatorio. Eso es lo que hizo Reykjavik. Eso se llama Traumel. Bien, es una mezcla de múltiples componentes antiinflamatorios que permite precisamente desinflamar y modular la inflamación. Pero yendo mucho más allá, Reykjavik deja 3 pilares dentro de todo el concepto de esta ciencia, que era la homotoxicología. Homo, mío, tóxico, que produce inflamación y daño, y gía, una ciencia. Así que es la ciencia que venía estudiando precisamente los mecanismos de inflamación, de daño y de regulación. Y en esta ciencia, Reykjavik deja 3 pilares. El primero es que siempre en terapéutica bioreguladora hay que pensar en detoxificar y drenar. Esto es un componente fundamental del sistema inmune, porque el sistema inmune se mueve a través del tejido linfático. Y el tejido linfático es precisamente todo el tejido de los ganglios linfáticos y los aferentes y eferentes linfáticos que se encuentran en la piel, en el músculo, en el hueso, en las mucosas y en los órganos internos. Y se intercomunica. Así que muy pocas medicinas trabajan en detoxificar y drenar. Bien, esta sí. La segunda parte es inmunomodular, que es lo que vamos a seguir hablando ahora. ¿Inmunomodular qué? El sistema inmune, porque el sistema inmune es la base de la enfermedad. Si el sistema inmune se activa, produce inflamación. Y si se produce la inflamación, va a terminar produciendo un daño en el tejido. Por lo tanto, hacer que el sistema inmune se controle es uno de los pilares más importantes dentro de medicina bioreguladora. Y si se controla este sistema inmunológico, vamos a poder facilitar que el organismo haga el proceso de resolución, de resolver, como cuando nos sufrimos un trauma o una quemadura o un daño en la piel, tiene que haber un proceso de cicatrización. Lo mismo ocurre aquí. Si yo modulo, no bloqueo, modulo el sistema inmune, puede haber cicatrización, epitelización y restauración de la función. Y luego, otro de los pilares que Reykjavik nos dejó es soportar el órgano, activarlo y permitir que ese órgano que estaba dañado vuelva a trabajar de manera eficiente. Así que esos son los 3 pilares clásicos que en medicina convencional no escuchamos, pero que aquí juegan un papel importante en el momento de ofrecer soluciones terapéuticas, que el médico tratante, médico de humanos o médico veterinario pueda pensar en que su tratamiento tenga que llevar al menos un medicamento para drenar el sistema linfático, al menos un medicamento para desinflamar y modular, y al menos un medicamento, después de que pase el proceso, para soportar y reactivar ese órgano que se dañó. Desde ahí es donde vamos a empezar a hablar del sistema inmune. Y para hablar del sistema inmune tenemos que retomar esto que es muy importante. Recuerden todos ustedes que la célula tiene un núcleo y dentro del núcleo está el material genético de todas nuestras células. Ese material genético, como lo ven allá arriba, es lo que se conoce como DNA. Todos tenemos DNA, ¿bien? Y este DNA, cuando recibe la información correcta, el DNA que se encuentra enrollado se abre. Y cuando se abre, va a producir que se va a sintetizar una cadena exactamente homóloga que se llama RNA. Y ese RNA es el mensajero que va a ir aquí al citoplasma y en el ribosoma nuestras células reciben esa secuencia de RNA y va a producir una proteína, que es la síntesis de proteínas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los conceptos celulares, tenemos que hablar de que mecanismos genéticos,
La genética es el DNA. Mecanismos de transcripción es el RNA. Esa información que se obtuvo abriendo el DNA se elonga y de acuerdo al mensajero se produce una hebra de RNA específico para cada gen. Esa hebra de ese gen va a dar lugar a una proteína que viene de ese gen. Y esa proteína precisamente va a ser la parte fundamental de lo que se va a transportar de las células. Les explico esto porque tenemos estudios de transcriptómica en Traumel y la gente no entiende de lo que hablamos. Y la gente piensa que hablamos de genética. Estamos hablando de transcriptómica. Y cuando hablamos de citoquinas, estamos hablando de proteínas. Cuando hablamos de inflamación, hablamos de proteínas. Cuando hablamos de cambios celulares en la restauración, hablamos de la célula. Así que hay que entender muy bien en qué momento estamos hablando con la evidencia científica que tenemos construida en todo lo que es medicina bioreguladora. Así que transcripción, genética, proteínas, células. Muy importante. Y cuando hablamos del sistema inmune, estas células del sistema inmune son dinámicas. Es el tejido más grande que tiene el organismo porque existen miles de millones de células en todas partes del organismo desde el proceso de nacimiento. Y en general el sistema inmune actúa en dos grandes grupos. Un grupo agudo, rápido, temprano, y otro grupo de células actúa cuando existe un proceso crónico o que lleva muchas más semanas. El sistema inmune se divide en dos grandes grupos. Uno que se llama linfoide, que lo ven a su izquierda, en donde están los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos natural killer. Todos tenemos esto. Y estas son las células que nos defienden día tras día. Existen estas células que se denominan linfocitos natural killer, que nos ayudan a destruir los virus y los tumores. Existen estas células que ven acá grandes, que producen defensas, anticuerpos. Anticuerpos que circulan. Cuando a ustedes los vacunan, estas células son las que producen esos anticuerpos. Cuando ustedes tienen una infección, estas células producen anticuerpos, defensas, para protegernos precisamente de los virus y de las bacterias. Ellos son los que sintetizan esto que se llaman inmunoglobulinas, de las cuales tenemos 5. Inmunoglobulina A, que está en las mucosas, M, que actúa en las fases agudas de la enfermedad, G, que actúa en las fases subsiguientes del proceso infeccioso, particularmente después del día 7, la E, que ayuda a destruir virus y ayuda a destruir nemátodos y parásitos, pero que cuando se disregula por los virus produce alergia y asma, y la D, que está pegada al linfocito B como un receptor. Y aquí tenemos también a un grupo fundamental de las defensas que se llaman linfocitos T. Los linfocitos T son súper importantes porque son los que nos están cuidando todos los días de virus, de bacterias, y se dividen en dos grandes grupos. Uno que se llama CD4, que le dicen ayudadores, y le dicen ayudadores porque es esa célula que le gusta ayudar, le gusta ir y decirle, ¿usted qué va a hacer hoy? No, yo voy a atacar este virus. Muy bien, tómese este café, tómese esta otra proteína, vaya y destruya. Eso es lo que hace un ayudador, darle estímulo para que esta otra célula haga la destrucción. Y el otro brazo que está aquí son los CD8, que son las células que destruyen, ya se los voy a mostrar. Y del otro lado del sistema inmune, que lo vemos en el hemograma, que nos tomamos todo el tiempo, están las células que conocemos como mieloides, que son muy importantes. Dentro de las células mieloides están dos que la gente no les da mucha estimación, que son las plaquetas y los glóbulos rojos. Las plaquetas que hacen precisamente toda la cascada de coagulación, ellas también participan de la respuesta inmune, y los glóbulos rojos también. Y aquí tienen un grupo que son tres células grandes que todas están cargadas de gránulos y por eso las conocemos como los granulocitos. Y esas tres células lo que hacen es expandir la inflamación, fagocitar, que es comer las cosas extrañas,
y además de comer las cosas extrañas, permite precisamente que se comuniquen y que lleguen otras células a los sitios. Estas tres células son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y en la línea mieloide hay un grupo muy importante que se llama monocitos. Y esos monocitos, cuando se activan y maduran, se conocen como macrófagos. Algo muy importante que ha demostrado la inmunología es que las células están interconectadas. Esto que yo les mostré, el sistema linfoide y el sistema mieloide, no actúa cada una por su lado, todas están interactuando en conjunto. Y hay varias de estas células que cumplen muchas funciones, y ahí empezamos a abrir un poco la mente. Son células que, aunque participan de defensa, tienen que ver con otros mecanismos del cuerpo. Ejemplo, los macrófagos. Esos que se llaman monocitos y macrófagos, miren ustedes aquí, se producen en la médula ósea, pero cuando van al hígado se transforman en unas células que limpian el hígado de los patógenos y las toxinas. Esta misma célula en el hígado se transforma y se llama célula de Kupffer. Eso quiere decir que una célula del sistema inmune participa en el metabolismo. Una célula del sistema inmune, cuando llega al pulmón, atrapa el polvo y los microorganismos y se convierte en algo que conocemos como macrófago alveolar. Esa misma célula, cuando llega al vaso, se transforma en un macrófago esplénico que se encarga de comerse las células viejas que circulan en la sangre y se encarga además de atrapar virus y bacterias que tengamos por ahí, de las cosas que nos comimos, por ejemplo. Cuando está esa célula en el intestino, mírenla, la misma célula inmigra al intestino, participa de la remoción de bacterias. Es que esta empanada tenía Klebsiella o E. coli. Bueno, el macrófago le está ayudando en eso. Pero también algo importante es que la misma célula en la piel se convierte en célula de Langerhans, que defiende la piel y le permite a usted que si hay una herida se cicatrice rápidamente gracias a ella. Y le permite además estar haciendo vigilancia contra bacterias que tenemos todos en la piel. Pero miren algo más, esta misma célula cuando llega al cerebro se transforma en microglia. Y la microglia es la célula fundamental de la defensa del cerebro, que no solamente le da la estructura, sino también permite que se desinflamen las neuronas y que además nos defendamos de las cosas que atraviesan la barrera para llegar al cerebro. Y si llega al ojo se llama macrófago intraocular. Entonces miren ustedes, una sola célula, múltiples funciones. Y es allí el fundamento en donde nosotros debemos pensar en que el sistema inmune no está quieto. El sistema inmune está actuando en diferentes tejidos y todas estas células en conjunto, que son lo mismo que ya les mostré, pero un poco más complejo, actúan al unísono. Linfocitos, TBNK, granulocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y las células dendríticas, que son las que están haciendo la presentación de antígenos en todos los tejidos. Un punto importante de lo que es esta medicina biorreguladora de sistemas, y lo traigo aquí a colación, es precisamente, permítanme, voy a pasar aquí, es que el sistema inmunológico trabaja en redes y el cuerpo trabaja en redes. ¿Y por qué trabaja en redes? Porque está intercomunicado. Entonces, una parte fundamental de la medicina biorreguladora de sistemas es que tenemos que pensar también que lo que está haciendo daño en un sitio puede no venir de ese sitio, ¿verdad? Les mostraba ahora que un macrófago llega a la piel y defiende, pero ese macrófago también pasó por el intestino o pasó por el pulmón. Entonces, por ejemplo, señales del intestino de inflamación pueden inflamar la piel, o señales del intestino pueden inflamar un pulmón, y ahora van a entender cómo funciona esto. Y es porque estas células están intercomunicadas. Y se conoce hasta el momento que hay tres grandes sistemas en donde estas células del sistema inmunológico se mueven. El primero
que es donde se producen. ¿Dónde se producen las células del sistema inmune? En el tuétano, en la médula ósea, que está dentro de todos los huesos que tenemos en nuestro cuerpo. Los huesos de los brazos, del fémur, el cráneo, las costillas. Y cada vez que tenemos una infección relacionada con el sitio, se activa la producción de más células en esa zona. Cuando ustedes tienen gripa, duele el tórax, duele la espalda, duelen los brazos y las piernas, porque la médula ósea está aumentando la producción de estas células. Y de la misma manera, se incrementa la maduración de estas células. Así que todos los días, día tras día, dependiendo de nuestra nutrición, dependiendo de nuestras señales neuronales, del ejercicio, de cómo vivamos y de nuestros hábitos, producimos células del sistema inmune. Si no hacemos ejercicio, menos producción. Si estamos obesos, diabéticos, hipertensos y con síndrome metabólico, menos producción. ¿Bien? Si nosotros estamos deprimidos, menos producción. Eso es lo importante de entender, que el sistema inmune no está solamente circulando, sino que recibe señales de múltiples partes. ¿Bien? Y aquí hay dos grupos importantes de donde se producen estas células. Se producen en la médula ósea, ya lo decía hace un momento, que son todos los huesos largos y planos que tiene el organismo. Y después de que se produce en la médula ósea, los linfocitos T van a este órgano que se llama timo. Y el timo es un órgano que está siempre en el cuerpo, hasta los 99.9 años, porque allí se producen los linfocitos T, y producimos linfocitos T para defendernos toda la vida. El resto de células de la médula pasa directamente al torrente sanguíneo y al sistema linfático. Y en el sistema linfático ustedes ven que existen unos nódulos que son donde llegan las células del sistema inmune. Y son sitios clásicos del sistema inmunológico para madurar. Nos palpamos algunos cuando estamos en el cuello y nos tocamos unas bolitas, o debajo de las axilas, o en la ingle. Hay cientos. Se calcula que entre 1.600 y 2.500 de acuerdo a las personas y a la edad. Pero todos ellos lo que hacen es recolectar información que se encuentra en la piel, en el pulmón, en el intestino, y llevarla toda a la circulación para que las células del sistema inmunológico la reciban. Así funciona. Y este tejido linfático está llevándole la basura que encuentra en el organismo y la transporta a través de estas autopistas para que el sistema inmune la coja, la procese, la destruya, la elimine. Por eso es que es tan importante el pilar que se llama drenaje linfático, detoxificación. Porque si estas autopistas están taponadas, pues no circula, no fluye. Y si no fluye, no hay quien haga el trabajo. Como una autopista, como la autopista norte en Bogotá. Si se colapsa, no hay tráfico, nadie llega. Lo mismo pasa acá. Y esa es una base fundamental de lo que es la medicina bioreguladora. Entonces, unos órganos del sistema inmune clásicos son la médula ósea y el timo, que los conocemos como órganos inmunes primarios, y los secundarios son donde las células del sistema inmune maduran. ¿Qué reciben? Reciben señales, reciben información y atrapan esa información. Voy a mostrar un video, permítanme un segundo. Atrapan esa información y la llevan precisamente, la muestran para que esa información sea capturada, y esta es la forma como ocurre en este video demostrativo. Entonces, el sistema linfático está recibiendo la información, por ejemplo, en este caso, de la piel, y ustedes ven que de las arterias drena un sistema sanguíneo, y esto es lo que se conoce como linfa. La linfa es lo morado que ustedes ven. ¿Y qué lleva la linfa? Células. Por eso el sistema linfático es donde se mueve el sistema inmune. Y miren ustedes, de la parte más distal de aquí, se va moviendo la información hacia un ganglio. ¿Y en el ganglio qué ocurre?
pues las células del sistema inmune adquieren esta información. Y le dice, ¿usted qué me trajo? No, un pedazo de virus, un pedazo de bacteria que me encontré ahí arriba, un hongo, ¿bien? Una toxina, un químico, un polímero, un botox que me inyecté, y eso lo que hace es activar el sistema linfático y el sistema inmune. Y darle, precisamente, llevar a la circulación toda esta información para que el propio sistema inmune empiece a comenzar a atacar y destruir. La función del sistema inmune es protegernos. Y dentro de esa protección, precisamente, lo que hacemos es destruir las cosas extrañas. Así que en inmunología tenemos y reconocemos los órganos inmunes primarios, y estos órganos inmunes primarios reciben información de otros sitios. Les decía yo que la médula ósea es este órgano inmune primario. En la médula ósea producimos la inmunidad, producimos el sistema inmune. Pero miren algo muy importante que también fundamenta la medicina bioreguladora de sistemas. Y es que ustedes ven que aquí en el hueso existen una serie de señales. En rojo, una señal que hace producir glóbulos rojos, que se llama eritropoyetina. Todos los días la sintetizamos para producir glóbulos rojos y transportar el oxígeno en nuestro cuerpo. En azul, una señal que hace que nuestros huesos produzcan plaquetas, esenciales para que primero no nos taponemos, no nos coagulemos y la circulación funcione muy bien. Y además para que hagan procesos de cicatrización. Y en verde, una señal que hace que se produzcan granulocitos. Recuérdenlo, neutrófilos, monocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Esos son los gránulos. Lo interesante de esta diapositiva, de una de las revistas científicas y médicas más importantes, que es el New England Journal de hace varios años, es que demuestra que el sistema inmune no está solo y que estas señales, aunque pueden venir directamente de la médula, son señales que vienen de otros tejidos. Entonces miren ustedes cómo, por ejemplo, para producir plaquetas y glóbulos rojos, estas señales vienen del hígado, que es la principal fuente de producción, y se ayudan, cuando esto queda fallando, se ayuda con un apoyo renal. Así que si yo quisiera mejorar la producción de glóbulos rojos y de plaquetas, no solo pienso en el hígado, pienso en el riñón y en el sistema inmune en la médula. O sea, la señal no está solamente en la médula. El hígado y el riñón son fundamentales en producir esa señal para mejorar los glóbulos rojos y las plaquetas. Eso ya nos hace pensar en que el sistema está interconectado y que no necesita solo de la médula ósea, necesita de otros órganos. Y si ustedes observan aquí, ven la señal en verde, que son los granulocitos y macrófagos, que se produce esa señal claramente por otros macrófagos, que están en circulación y lanza la señal a la médula. Pero esta señal también viene del endotelio. Eso quiere decir que entre mejor estén mis arterias, entre menos grasa y más ejercicio, mejor nivel de células que se produzcan en la médula ósea voy a tener. Y también recibe una señal de esto que se llaman fibroblastos, que es lo que le da soporte a nuestro cuerpo y se conoce como la matriz extracelular. La matriz es precisamente ese tejido en donde nuestras células están sentadas. Las células de todos los órganos, las células de la piel, las células de los músculos, todos tienen una matriz. Y esa matriz no solamente da sostén, da señales. Así que si yo tengo una matriz limpia, voy a tener señales adecuadas. Por lo tanto, miren ustedes que la inmunidad en la generación de células inmunológicas no se produce solo en la médula. Es un conjunto, es un todo. Y ahí es donde hablamos de sistemas. ¿Qué sistemas interferirían aquí en la producción de células inmunitarias? El sistema hepático, el sistema endotelial y circulatorio, el sistema renal y el sistema matricial. 4 sistemas para mejorar una inmunidad. ¿Ok? Díganme una actividad que mejore los 4 sistemas. Inmunidad, hígado, cardiovascular, endotelio y matriz. Ejercicio. Por eso el ejercicio mejora la inmunidad, por ejemplo. Entonces, así empezamos a entender
que lo que queremos va más allá de una simple píldora. La medicina bioreguladora incluye cambios comportamentales y en hábitos y estimulación de mecanismos precisos que nos dan precisamente estas señales que necesitamos. Y dentro de esas señales, por ejemplo, ustedes conocen algunas que soportan los órganos, que se llaman SWIS. Y los SWIS son estos señales que ayudan a recuperar la función del tejido. Cada vez tenemos un poquito menos en ciertos países, pero estas son las funciones que activan estos órganos y tejidos. Así que así funciona la inmunidad, y la inmunidad también tiene algo muy interesante, además de que está interconectada con otros órganos y tejidos, es que en la inmunidad el sistema inmunológico permite que las células que se maduraron vayan directamente a la circulación. Y eso facilita que usted tenga una respuesta inmunológica rápida. No es lo mismo enfrentarse a un SARS-CoV-2, un COVID, y necesitar el sistema inmune hoy, a que le digan el sistema inmune llega, pero se le demora. ¿Bien? Entonces, el sistema inmunológico también, de la médula ósea, una parte pasa al timo, madura y sale a hacer ese proceso de apoyo, que son los linfocitos T, que viven dentro de los ganglios. Y a otra parte, como los linfocitos B y otras células, pasan directamente al torrente sanguíneo. Y del torrente sanguíneo, ¿a dónde llegan? Nuevamente a los ganglios, para recibir señales, y ahí en esos sitios es donde ocurre la magia. La magia es precisamente que el sistema inmunológico está intercomunicándose. Y esa intercomunicación se produce de varias maneras. Cuando le presentan cosas raras, y esas cosas raras en el sistema inmune se llaman antígenos, las células se mueven así. Y esto es en vivo, esto es de real. Se llama microscopía confocal. Y lo que ocurre aquí es que ustedes están viendo en verde células CD4 y en rojo células dendríticas que están presentando antígenos. Si ustedes se dan cuenta, en el centro está abrazando a la célula, la abraza y le está mostrando lo que tiene que ir a buscar. Puede ser un pedazo de una proteína que se llama antígeno, y es la cosa extraña a la cual el sistema inmune tiene que ir a identificar. Lo que ven en azul se llama matrix, y es la matrix del ganglio linfático. Y ustedes ven cómo esa célula roja abraza literalmente a la verde. Hay un momento en donde la abraza y se le ven los dos brazos, y es lo que conocemos como sinapsis inmunológica, porque ahí se está transmitiendo la información. Y cuando esta información se transmite, esta célula que ustedes vieron ahí, que se llama célula TCD4, pues lo que hace es salir del ganglio e ir a buscar precisamente aquellos componentes que son extraños y que va a producir precisamente la defensa inmunológica. Así se ve en vivo. Y en vivo, estas celulitas lo que hacen precisamente es comunicarse y se mueven así dentro del ganglio. Esto es una técnica en donde se tiñen las células en vivo, se las pone debajo un microscopio láser y las vemos en vivo. Aquí en nuestra universidad tenemos estas técnicas. Y ustedes ven allí las dendríticas en azul, las TCD4 en rojo y los linfocitos B en verde. Así producimos defensas. Es la forma como nos defendemos diariamente. Así que los ganglios linfáticos y el sistema linfático son esenciales para hacer esta función de defensa y de protección. Y dentro de estos sistemas linfáticos, pues hay varios, y es lo que conocemos como órganos inmunes secundarios. ¿Cuáles son esos órganos inmunes secundarios? Los primarios eran la médula ósea y el timo, y los secundarios, los ganglios linfáticos, ¿verdad? Porque ya les mostré lo que hacen ahí. Y otro órgano inmune secundario es el vaso. El vaso es muy importante porque en el vaso estamos también produciendo defensas y atrapando cosas extrañas que están en la circulación.
Y el otro tejido de los órganos inmunes secundarios precisamente es el tejido linfoide que está pegado a todas nuestras mucosas. Ese tejido que está pegado a las mucosas es súper importante porque es el tejido del sistema inmune que diariamente nos está protegiendo de todos esos estímulos que llegan de afuera. Eso es lo que se conoce como tejido linfoide asociado a las mucosas. ¿Y cómo funciona? Es exactamente lo mismo que un ganglio, solo que está debajo de la mucosa, debajo de su lengua, en el carrillo, en la garganta, en la nariz, debajo de la glándula lacrimal, en la vejiga, en la uretra, al lado de la vagina, al lado de la uretra en los hombres, en el intestino, en el pulmón, en todas partes. Hay un sitio donde se encuentra el sistema linfoide asociado a tejidos y a mucosas. Este sistema linfoide asociado a mucosas, ¿qué tiene? Pues lo mismo que ya vieron: linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas, macrófagos, granulocitos, y lo que hace básicamente es defendernos. Todos nos hemos visto la garganta algún día, y ahí en la garganta está uno de los órganos linfoides asociados a mucosas más importantes, que lo conocemos como el anillo de Waldeyer, que son esas amígdalas, bien, que se ven grandes en muchas personas, las adenoides, que son otras glándulas pegadas ahí, los pilares tubales, que los ven ustedes a los lados, bien, y la parte faríngea posterior. Entre todos ellos, ahí debajo de la mucosa, hay un sistema inmune que nos defiende de lo que respiramos y de lo que nos comemos. Todos los días. Es el sistema inmune que tiene más actividad. Pero hay un punto fundamental en este sistema inmune de la boca. Y es que este sistema inmune de la boca está conectado con el sistema linfático de manera directa. En todos los vertebrados. Todos los vertebrados. Y eso quiere decir que lo que nosotros le pongamos en la lengua a una persona o en la boca, además de producir sabor, si dejamos el medicamento allí o la sustancia, se va a pasar a la circulación linfática muy rápidamente, porque aquí hay un sistema linfático alrededor. Por eso, medicamentos que usamos para el infarto de uso sublingual tienen una biodistribución inmediata, rápida. Y por eso todo lo que demos vía oral, sublingual, en tabletas, tiene una rápida biodistribución. Hay muchas tabletas de medicina reguladora, traomelengistol, que las ponemos debajo de la lengua. ¿Para qué? Para que tenga un efecto en el sistema inmune de Waldeyer y para que desde ahí se difunda rápidamente por el sistema linfático hacia el torrente sanguíneo. Ay, pero es que son microdosis. Sí, funcionan. Y están dando precisamente esa biodistribución. Por eso este sistema de células asociadas a mucosas es tan importante. Este sistema es muy grande. Entonces decíamos, órganos inmunes primarios, médula ósea ahí, timo, está en todos los vertebrados, todos. En los seres humanos y los vertebrados en general, también tenemos los órganos inmunes secundarios, que son todos los ganglios linfáticos, todos, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas. Y este tejido linfoide asociado a mucosas pues está en todas partes. En general, el tejido linfoide asociado a las mucosas se llama MALT. Y lo que hacen en el MALT es producir defensas. Anticuerpos, ¿para qué? Para que se suelten en la mucosa. En su saliva hay anticuerpos. En el moco nasal hay anticuerpos. En el moco intestinal, en el moco pulmonar. En el sudor hay anticuerpos. ¿Para qué? Para estar defendiéndonos diariamente. Y hay un tejido linfoide asociado a mucosas en cada sitio que ustedes se imaginen una mucosa. Entonces está en general el tejido de todas las mucosas, que lo conocemos como MALT. En los conductos lagrimales está el TALT, bien, en nomenclatura en inglés. En la piel, muy importante, se llama SALT. ¿Cuántas veces vemos pacientes y personas familiares que tienen ronchas? Y van al médico y le dicen es una alergia. No es ninguna alergia, es una activación del sistema inmune de la piel. ¿Y por qué fue? No tenemos ni idea, pero a todo le echan cremitas, ¿bien? Y muchas no sirven para nada, porque el origen puede no estar ahí. Simplemente es una activación del sistema inmune de la piel, SALT. Aquí está
otro sistema que es parte del mismo, que es el sistema que está asociado a la faringe, la trompa de Eustaquio y el oído. Ahí hay otro sistema de defensa, bien, que produce sordera y desequilibrio en las infecciones virales. El sistema que está en la cavidad nasal, el paladar y la boca, la orofaringe y las conjuntivas, que se conoce como NALT, que es este que les mostraba hace un momento. El BALT es el que está en la tráquea, los bronquios, y ojo con esto, se conecta con las glándulas mamarias, con los senos. Bien, el LALT es el que está en el pulmón, el GALT es el que está en el intestino, hay otro que se llama placas de Peyer y los criptoparches de folículos aislados. Así que hay un sistema linfoide asociado a las mucosas en todos. Y algo muy importante de este sistema linfoide, que les traigo aquí en fotografías, los puntos rojos en estas cortes de patología muestran las células del sistema inmune en el bronquio, en el tejido de la nariz e incluso en el intestino. Los puntos rojos son las celulitas del sistema inmune. Pero lo más interesante de todo esto, para que lo tengamos claro siempre, es que el sistema inmunológico, ya les decía, recibe señales de muchas partes, pero también se comunica con otras partes. Mantenerlo en equilibrio facilita que todos los tejidos estén en equilibrio. Y el sistema linfático es la autopista del sistema inmune. Por eso, si el sistema linfático funciona bien, se drena, se detoxifica, el sistema inmune trabaja y llega a los sitios que tiene que estar. Todos los tejidos MALT, todos se comunican entre sí. Todos. Y ustedes ven, por ejemplo, aquí, que están el complejo MALT de colon o de intestino, y a través de estos aferentes linfáticos, miren ustedes, están llegando a los ganglios linfáticos, y estos ganglios linfáticos llevan toda la información ¿a dónde? Al conducto torácico, que llega a la circulación venosa, luego la arterial, y vuelve directamente a la circulación del cuerpo. Por eso es que lo que usted se come tiene un efecto sobre su pulmón, sobre su cerebro, sobre su piel, sobre su sistema inmunológico. Porque todo lo que se absorbe aquí, en el intestino, va a dar señales que van directamente al drenaje linfático. ¿Han escuchado ustedes que cada vez más la población es alérgica a los lácteos o es intolerante? Y hay muchas personas que sufren de rinitis, conjuntivitis, queratitis, y lo que tienen realmente no es un problema en el ojo o en la nariz o en el pulmón si es asma, sino que tienen una hipersensibilidad o una alergia a nivel intestinal a un alimento, por ejemplo, que puede pasar, y ese alimento que le está produciendo inflamación aquí es lo que lo está inflamando en otro tejido. ¿Cuántas mujeres tienen enfermedad fibroquística de la mama? Bien, cientos de miles en el mundo. Eso no es una enfermedad del seno, es una enfermedad del intestino. Y eso viene del intestino, de alimentos que producen inflamación. Y la gente sabe cuál es el alimento que produce inflamación, pero lo sigue comiendo. Y ahí es donde viene precisamente la fibrosis de estos órganos linfoides asociados a las glándulas. Entonces, lo importante de entender del sistema linfático y del sistema linfoide asociado a mucosas es que están interconectados. Y lo que yo le dé a una mucosa puede afectar a otra. Entonces les mostraba cómo precisamente las adenoides, las tonsilas amigdalinas, son los sitios que reciben la información. Y hay otros sitios que son los efectores. Entonces yo recibo información en la garganta, en la boca, en el pulmón, en el intestino, pero como mis células del sistema inmune no se quedan quietas, sino que migran y se mueven, pues si se asientan en un pulmón y hay una señal de inflamación en el bronquio, pues puedo tener una bronquitis. Pero si se asientan en la piel, puedo tener inflamación en la piel, o intestinal, o lacrimal, etc. Entonces, hay que entender que el sistema inmune se mueve, está interconectado. Y a la interconexión es a lo que le apostamos en la medicina bioreguladora. Porque hago cambios comportamentales, de hábitos de vida, nutricionales, y doy medicación para que haya más de una actividad. Linfomiosot, drenador linfático. Nux vomica,
drenador intestinal para mejorar ese drenaje intestinal. Traumel, inmunomodulador de la inflamación. Ya con eso la gente se siente mejor. Bien, y si le doy algo para aumentar el sistema inmune respiratorio como un Euphorbium o Sinusina en Colombia, pues voy a tener mejoría inmunológica. Así funciona, pensándolo desde las bases concretas. Voy a parar hasta aquí. Bien, eso es la primera parte que se llama células y tejidos del sistema inmune. Me dicen que las preguntas al final, ¿verdad? Bien.